esta es la segunda parte del tema del cursillo. Recordarles un poquito lo que vimos la clase pasada, por decirlo así. Habíamos visto de qué se trataba el cursillo, ¿verdad? Se habían hecho algunas preguntas y, digamos, el principal recurso que tiene el cursillo es la gracia de Dios. Aquí están algunas respuestas que ustedes dieron. Y si se preguntó al último que quiénes debían formar parte del equipo dirigente de un cursillo, ¿no? Y tienen que ser, digamos, los miembros de la escuela de dirigentes que se han preparado, que ya conocen el movimiento y que, digamos, conocen, digamos, otras cosas que, aparte del tema que estamos viendo, ya ustedes han recibido, digamos, en las clases anteriores y que van a seguir viendo de aquí en adelante, ¿no? Entonces alguien respondió que cualquier laico comprometido podía, digamos, ser parte del equipo dirigente. Bueno, no digo que pueda estar en capacidad de hacerlo, pero se necesita tener el conocimiento del movimiento de Cursillo Cristiandad, y me refiero al conocimiento en el sentido de conocer, digamos, la esencia, la finalidad, el método, la estrategia y los tiempos, ¿no? Entonces, quienes van a formar parte de un equipo dirigente, pues son aquellos que participan de la escuela dirigente. Y ahí la razón, nuevamente recalco, de que ustedes se estén preparando para esto. Bueno, entonces, habíamos quedado ahí. Ya como segunda parte, vamos a ver, digamos, los 4 puntos restantes, digamos, o los 3 puntos restantes del contenido, ¿no? Vamos a ver los elementos metodológicos del cursillo, las fases del cursillo y la conclusión, ¿no? Bueno, en cuanto a los elementos metodológicos del cursillo, ¿no? El primer elemento que aparece como elemento metodológico es la proclamación, ¿no? La proclamación que se hace en cursillo nos debe llevar a vivir lo fundamental cristiano. O sea, debe posibilitar la vivencia de lo fundamental cristiano. Esa proclamación es netamente doctrinal, ¿ok? Y aquí voy a hacer un homenaje póstumo a algunas personas. Aquí tenemos a un cursillista muy amigo mío, que no está con nosotros, Enrique Pérez Casquete, alias del Chivito. Él era un buen ejemplo de cómo se debía proclamar en un cursillo. Yo asistí a algunos cursillos con él. Aparte de que era muy chistoso y muy jocoso, pues cuando hablaba de verdad, que hablaba con mucho peso, con mucho conocimiento y sobre todo con mucho testimonio y vivencia. Entonces la proclamación que se hace en cursillo, ¿verdad?, tiene que ser querigmática, ¿no? Testimonial. En ese sentido, pues todos los rollos que, digamos, damos los laicos y los rollos místicos que da el sacerdote son anunciados de manera jubilosa, alegre, ¿no? Eso es el método querigmático, y tiene que incorporar el testimonio de vida del rollista o el testimonio de vida del sacerdote. Pues ellos tienen mucha mayor riqueza, digamos, espiritual, en el sentido de los testimonios que pueden dar, porque están al servicio, digamos, de la comunidad, ¿no? Nosotros, obviamente, tenemos también testimonio de la acción y de cómo manejamos digamos, nuestro accionar en el ambiente donde estamos, ¿no? En el trabajo, en el movimiento, en la parroquia, ¿verdad?, en la universidad, etc. Entonces, la programación tiene que ser testimonial, querigmática, ¿no? Con alegría, con júbilo se tiene que anunciar la buena nueva. Tiene que estar centrada en lo esencial, ¿no? Y ya lo esencial ya sabemos que es lo fundamental cristiano, ¿no? Obviamente los rollos tienen unos esquemas que se preparan, ¿verdad?, que se siguen, y cada rollista pues va en el proceso de preparación del equipo dirigente, va, digamos, desarrollando su rollo y va incorporando, de acuerdo, digamos, al esquema y la parte doctrinal que no debe faltar, lo que es importante y lo que es esencial. Tiene que estar estructurado doctrinalmente, ¿verdad? Y aquí hay lo veremos más adelante, pero hay una secuencia lógica, una secuencia, digamos, racional, o una secuencia con consistencia, con coherencia, porque justamente en las 4 fases que tiene el cursillo, en cada fase se pretende lograr ciertos resultados, ¿no?, ciertos objetivos. Por lo tanto, esta proclamación está estructurada doctrinalmente, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del rollo sacramentos, que es uno de los rollos más importantes, quizá el más importante del cursillo, obviamente ese lo da el sacerdote, pero está esquematizado, ¿no? Y mucha de la estructura que se usa viene del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación, los sacramentos de servicio a la comunidad. O sea, hay una estructura que está basada
en la doctrina de la iglesia, ¿no? Obviamente está también, digamos, la parte, digamos, de la Biblia, ¿no? Las citas de la Biblia, los pasajes de la Biblia, los versículos, capítulos, todo lo que se necesite, digamos, para introducir la parte teológica y doctrinal de un rollo o de las cosas que tengan que desarrollarse, digamos, en el cursillo. Y se hace a través de los rollos, ¿no? O sea, toda esta proclamación se hace a través de los rollos, ¿no? Entonces, en cursillo, los que ya hemos ido al cursillo, sabemos que hay los rollos, los que damos nosotros los laicos, y que hay los rollos místicos, los que da el sacerdote. Pero todos estos rollos, digamos, tienen unas características particulares. Están concatenados lógicamente, es decir, por ejemplo, el primer rollo es el rollo ideal, ¿no? Y el último rollo, hablando, digamos, de la arquidiócesis de Guayaquil, es el cursillista más allá de cursillo. Entonces, desde el primero hasta el rollo número 15, hay una secuencia lógica, ¿no? Lo que está primero tiene que ir primero, lo que está después tiene que ir después. Y los 15 rollos están ligados lógicamente, ¿ok? Se van a asociar obviamente a cada día, pero están ligados y concatenados de manera lógica, ¿no? Trabajando un poco, y ya veremos más adelante lo que se quiere lograr en el cursillo, trabajando un poco día a día, ¿verdad? Y logrando ese triple encuentro que mencioné el viernes pasado, el encuentro que tiene que darse con uno mismo, con Cristo y con los hermanos. Los rollos tienen que interpelar a la persona, tienen que ser interpelativos, ¿no? Por eso cuando uno va por primera vez al cursillo, cuando escucha el rollo, claro, unos rollos llegan más, otros rollos llegan menos, ¿no? Pero cuando uno escucha el rollo, parecería ser que, digamos, cuando le llega a uno, es como que le está interpelando, ¿no? Le está hablando, digamos, a la propia alma o a la propia conciencia de uno. Si lo que he hecho está bien o lo que estoy haciendo no está bien, o si de pronto es al revés, ¿no? Si lo que he hecho está mal, ¿no? Y está en contra, digamos, de aquello que digo que profeso, que es mi fe cristiana. Los rollos también tienen que ser inteligibles en el sentido, digamos, de que tienen que ser presentados con un lenguaje sencillo, práctico, no es un lenguaje académico de alto nivel, ¿no? Lo más aterrizado posible, de tal manera que todo el mundo puede entender. Recuerden que una de las características de las personas que van al cursillo es que son personas de distinto tipo, ¿no? Personas adultas, personas más jóvenes, distintas parroquias, distinto nivel de preparación académico, distinto nivel socioeconómico. Y entonces el lenguaje que se tiene que usar, ¿verdad? Debe ser tal que todo el mundo pueda entender lo que se dice en el rollo y el mensaje que tiene que llegar en cada rollo. Y además, los rollos son vivenciales. Son vivenciales. El rollista tiene que incorporar su vivencia y su testimonio en el rollo. Si no, no hay forma, ¿verdad?, de transmitir este mensaje querigmático, digamos, estructurado. Tiene que haber vivencia y testimonio, ¿no? Y aquí quisiera comentar una experiencia de un equipo dirigente. Yo recuerdo cuando a mí me llamaron la primera vez a un equipo dirigente, y esto les comento sobre todo a los que en algún momento, una vez que pasemos este tema de la pandemia, les van a llamar a conformar un equipo dirigente, ¿no? Bueno, era la primera vez que yo iba a ir con un rollo, ¿no? Y recuerdo claramente que cuando me había preparado, siguiendo el esquema y todo eso, ¿no? Cuando expuse el rollo, de hecho, Johnny Bailón, que está aquí presente, era parte de ese equipo. Y entonces cuando expuse mi rollo, ¿no?, en la fase de preparación, antes de irnos al cursillo, expuse mi rollo y yo dije que estaba bien, ¿no? Y de pronto, digamos, cuando ya comenzaron a hacer la revisión, digamos, con caridad fraterna, me comenzaron, esto falta, esto falta, esto falta, esto falta, esto falta, esto falta. Y lo que faltaba era más testimonio, ¿no?, más vivencia, ¿no? Entonces tuve que, digamos, concentrarme nuevamente, pedirle al Señor que me ilumine y tratar de revisar en mi vida qué testimonios adicionales yo pudiese incorporar en el rollo para que sea lo que tiene que ser, ¿no? Estas características particulares. Y claro, cuando lo volví a hacer, incorporé otras cosas de mi vida, como cursillista ya, y claro, en la segunda revisión, pues
salí bastante mejor a juicio del equipo dirigente. Lo otro es que comentar que cuando uno está en un equipo dirigente, ¿verdad? Los hermanos que están, digamos, escuchando el rollo le van a hacer a usted correcciones fraternas. Todas las correcciones que se hacen no van en el sentido, digamos, de digamos, disminuir a la persona. No. Todo lo contrario. Las correcciones fraternas que hacen los hermanos del equipo dirigente tienen el objetivo de que el rollo mejore, ¿verdad? De que sea lo mejor posible hasta llegar al cursillo. De hecho, en el cursillo, ya cuando uno está dando los rollos y va viendo cómo se está manejando la secuencia, porque eso también se tiene que hacer en el equipo dirigente, ver cómo se está yendo con la secuencia y si todo lo que tiene que darse en cada rollo se está dando, ¿no? De pronto toca hacer ajustes al contenido del rollo, porque a algún rollista se le empezó algo o por un tema de tiempo no avanzó a dar algo y entonces hay que ajustar. Pero se tiene que incorporar el tema vivencial. ¿Ok? Entonces esto sería, digamos, un elemento, ¿no? La proclamación. Segundo elemento es la convivencia, ¿no? La convivencia nos debe llevar a ese encuentro amistoso, a esa relación humana entre todos los que participamos en el curso. El equipo dirigente obviamente se ha preparado con anticipación y ellos ya de alguna manera están a través de su acción demostrando el ejemplo de que tiene que ser una comunidad cristiana, ya en el cursillo desde el inicio. Sin embargo, la convivencia de la primera noche y los 3 días siguientes sin ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Debe llevarnos a desarrollar esa relación humana o esa amistad humana desde el punto de vista del grupo y por supuesto la amistad con Dios o con Cristo, como quieran ustedes llamarlo. Y por ahí encontré esta foto de un equipo dirigente. Aquí está algunos cursillistas, digamos, antiguos. Está Marquito Murillo. Marquito Murillo está en el centro, cuando estabas joven. Y tenemos, digamos, 2 cursillistas también nombrados en movimiento, que fueron muy buenos cursillistas, también acá están presentes. Entonces, fíjense en el rostro, ¿no? El rostro, bueno, por acá Chivito siempre estaba alegre, pero veo a Marco Murillo también alegre. Esta foto aparentemente es del cursillo número 25. Encontré en Facebook, pero ninguno de los que estaba ahí sabía si era en el 1982 o 1984. Pero la convivencia es el otro elemento metodológico del cursillo. Ok, ¿qué se persigue entonces con la convivencia? Es, digamos, crear un clima general, ¿no? Donde todo se facilite, digamos, para que las personas puedan juntarse unas con otras, puedan confiar unas con otras, puedan contar cosas que de pronto no lo hubiesen hecho si no se entabla una verdadera amistad. Entonces, ese clima general se da a través de la parte de la convivencia. ¿Qué más se hace? Pues se forman grupos pequeños llamados decurias, ¿no? Me imagino que ustedes recuerdan a qué decuria pertenecían cuando fueron al cursillo. Pero básicamente en los grupos pequeños, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de cursillistas, 5 o 6 personas, a veces 7 u 8 cuando van bastantes, ¿verdad? En los grupos de curias, ¿no? Son grupos más pequeños que todo el cursillo, y ahí, digamos, uno reflexiona sobre las preguntas después de cada rollo, comienza al inicio con el tema de presentación de los miembros de la decuria, y a medida que va avanzando el cursillo, ¿verdad? Y se va, digamos, meditando y reflexionando sobre las preguntas que se hacen, va, digamos, desarrollándose esa amistad sincera, ¿no? Con naturalidad, procurando confiar uno al otro, contándonos nuestras experiencias, buenas o malas, o quizá, como ha ocurrido en muchos cursillos, circunstancias muy particulares que están viviendo los cursillistas, ¿verdad? Por ejemplo, en un cursillo yo recuerdo, y no sé si esté aquí alguien de la familia Roballo, pero Sixto Roballo era el rector y creo que 15 días antes o 3 semanas antes se le murió un hijo que estaba estudiando en la Politécnica, ¿no? Yo en mí decía, chuta, qué duro para Sixto ir al cursillo, y yo creo que no ha de ir. Finalmente fue y nos demostró a todos que a pesar de esa circunstancia difícil que estaba viviendo, él como dirigente y por encargo de Cristo, pues no rechazó su responsabilidad. Todo lo contrario, ¿no? Creo que lo que hizo se lo dedicó a Dios en primer lugar, pero también creo que se lo dedicó a su hijo, porque fue un cursillo maravilloso. Y el contacto personal se va dando en la medida en que vamos
haciendo todas las cosas del día, ¿no? Las oraciones de la mañana, las oraciones en la noche, las reflexiones, las meditaciones, la bendición de los alimentos en el desayuno, la bendición de los alimentos en el almuerzo, en la cena, y todas las actividades, ¿no? Permiten ese contacto personal, ¿no? Ese contacto cercano, ese contacto de confianza, que es básicamente lo que queremos lograr en Cursillo, ¿no? Por eso yo decía la clase pasada que seguramente muchos de los que hemos ido a Cursillo, nuestros mejores amigos ni siquiera son los de la escuela o del colegio, que dicen suelen ser los mejores amigos, ¿no? Los mejores amigos y de toda la vida, aunque no hayamos estado en el colegio y en la escuela, creo que son los cursillistas de ese cursillo al que fuimos todos y cada uno de nosotros. Digamos, en cuanto al clima, ¿verdad? Quienes contribuyen a la eficacia del cursillo, ¿no? Digamos, un poco el clima generado contribuye a la eficacia del cursillo, y de esto, ¿no?, se encarga el equipo de dirigentes. El equipo de dirigentes es el que fomenta esto que necesitamos en cursillo, a través de todo lo que hace, desde antes inclusive del inicio del cursillo, ¿no? Ya sabemos que obviamente la eficacia está garantizada por la gracia, pero el equipo dirigente contribuye a la eficacia del cursillo, y creando este clima, ¿verdad?, necesario para este contacto personal cercano en los grupos, o cuando ya se hace, por ejemplo, las reuniones plenarias en la noche con todas las decubias. Bueno, aquí hay un equipo dirigente con los miembros del cursillo, las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre, digamos, en el cursillo? No hay heterogeneidad, ¿no? Las personas son diversas, ¿no? Diferentes edades, diferente preparación, diferentes parroquias, diferente posición socioeconómica. Y recuerdo tanto la heterogeneidad que teníamos en un cursillo, que cuando fuimos a la Casa de Retiro de San Francisco Javier, por ejemplo, en un cursillo en particular, no sé si alguno de los que están en esta escuela ahora viéndome de pronto estuvieran en ese equipo, hubo un señor, ¿no?, un señor del área rural que lloraba de la emoción, ¿no? Lloraba de la emoción porque jamás en su vida había estado en una habitación tan bonita como la habitación de la Casa de Retiro. Y yo cuando vi eso me quedé impactado. O sea, a veces no valoramos lo que tenemos en nuestras casas, y ese señor valoraba la habitación de la Casa de Retiro porque para él era un hotel 5 estrellas. Entonces ese tipo de reflexiones que te llegan al alma en realidad, ¿no? El señor lloraba de alegría, ¿no?, porque era la primera vez que estaba en una habitación así. Y eso, o sea, una persona del campo, del área rural, que te da ese tipo de mensajes, ¿no?, que te calan en el fondo del corazón, que te hacen reflexionar y pensar muchísimo, muchísimo sobre todos los dones y regalos y las gracias que te da Dios todos los días. El régimen de internado, ¿no? Recuerden que los primeros cursillistas, ¿no? Bueno, Bonín, ¿no?, que tenían un poco el tema del régimen militar, ¿no? Por eso es que en cursillo hay un horario muy fijo, y se trata de respetar los horarios, porque justamente se sigue, digamos, un régimen militar, ¿no? Todo está cronometrado, ¿no? Todo, absolutamente todo. El tiempo para ir a comer, el tiempo para hacer la oración, todo, absolutamente todo. Y voy a mostrar al final la planificación de un cursillo, así como complemento nada más, aunque muchos de los que están acá lo conocen, ¿no? Entonces es un régimen de internado. Ahí estamos solamente los que participamos del cursillo, seamos hombres o mujeres, ¿no? Ya todo está previsto. Si es que alguien se enferma, hay pastillas para que la atiendan. Lo peor que puede pasar, digamos, que hay un accidente, Dios no quiera, pero yo, por lo menos en los cursillos que he ido, no hemos tenido un caso de alguien que tenga que salir por alguna razón del cursillo, ¿no? Salvo que el sacerdote diga, sabe que esta persona no debería estar acá, y él decida, digamos, que debería salir. Pero el régimen es de un internado, ¿no? Y ustedes saben lo que es un internado. La adecuada planificación, ¿no? Todo lo que se hace en cursillo está planificado con mucho tiempo de antelación, ¿no? Ese documento que les mencioné, que les voy a mostrar al final como un complemento, creo que tiene 9 o 10 páginas. Ahí se detalla cada 5 minutos qué debe pasar en el cursillo. ¿Qué debe pasar en el cursillo, ¿no? Y muchos de los que están aquí lo saben, ¿no?
A veces, por haber razón, no sé, se retrasa el desayuno, se retrasa el almuerzo, entonces hay que ajustar los tiempos, pero procuramos que todo se vuelva a reajustar inmediatamente, ¿no? Para que todo, digamos, sea conforme se planificó. Y todo, absolutamente todo está planificado. Y esto, ¿no? Esto crea un ambiente de amistad, ¿no? Lo que queremos es crear ese ambiente de amistad, ¿no? De alegría, de confianza y que sea un ambiente de naturalidad, ¿no? Que todo sea espontáneo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se tiene que hacer para contribuir a la eficacia del cursillo, y esto es un poco lo que tiene que hacer, digamos, el equipo dirigente, ¿no? Comenzando con el rector, el asesor espiritual y los demás miembros del equipo dirigente. Los grupos en el cursillo, bueno, vamos a poner todo esto de una vez. Ya. Los grupos tienen un doble objetivo. Primero, el primer objetivo es facilitar la asimilación de la doctrina, ¿verdad? Cuando estamos en las decurias, por ejemplo, después del primer rollo, el rollo ideal, salen 2 preguntas del rollista, ¿no? Y salimos a la primera reflexión. Entonces, cuando salimos a reflexión, los dirigentes, en este caso posiblemente un rollista y un ayudante, ¿no? O alguna otra función de servicio del equipo, comienzan un poco a preguntar y van viendo cómo van respondiendo, y si necesita ayuda, pues uno va, digamos, contando qué fue lo que respondió cuando uno también fue a cursillo, o por dónde debería ser enfocado, digamos, la reflexión. Y además, ¿no? Se posibilita la comunicación y la amistad. El primer día la gente no habla mucho, ¿no? No habla mucho, está calladita, es muy corta de palabras, sobre todo si las personas son introvertidas. Estoy hablando, digamos, de cursillos de hombres, ¿no? En el caso de los cursillos de mujeres, entiendo que las mujeres, por su propia capacidad, digamos, biológica, se comunican más. Pero el objetivo de los grupos es justamente ese, ¿no? Facilitar la asimilación de la doctrina, o sea, los rollos, los contenidos, los mensajes de los rollos, y también posibilitar la comunicación y la amistad. Por otro lado, ¿cómo es que funciona, no? Pues los participantes y los miembros del equipo dirigente van a estar en una decuria, por ejemplo, ¿no? Y la idea es que estas decurias simulen, digamos, cuando ya estamos afuera, digamos, en nuestra reunión de grupo. El equipo dirigente, de alguna manera, anima a todos, ¿verdad? Para que todos muestren o desarrollen su potencial, ¿no? Recuerdo un cursillo, el primer día, pues la gente no hablaba mucho, y después encontramos a un cursillista que tenía la afición, digamos, de como ser locutor, ¿no? Locutor de radio, y a la segunda noche o sea, parecía un locutor profesional de radio, cuando estábamos haciendo, digamos, la plenaria, ¿no? Con la reflexión de todas las decurias, ¿no? Y ahí las personas, como ustedes saben, descubren ciertos talentos, ¿no? Que los tenían escondidos, y la idea es que el equipo dirigente, a través de esta dinámica, ¿verdad? De sinceridad, de respeto, de cordialidad, de escuchar activamente a aquel que necesita ser escuchado, ¿no? Logre, digamos, que todos muestren sus talentos. Por eso no es de extrañarse que la primera noche no habla mucho, pero la segunda noche ya todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo. Y al tercer día ya hay que pararle a la gente porque hablan y hablan y hablan, ¿no? Y ese don, ese talento lo tenían, ¿no? Pues que luego va a ser, digamos, necesario para, digamos, tener este trabajo apostólico en el cuarto día, de continuar, digamos, con el método del cursillo. Bueno, y los grupos de trabajo comienzan o las decurias comienzan en realidad como grupos de trabajo, eso sería la expresión correcta, y poco a poco se van convirtiendo, a través de las actividades de cursillo, se van convirtiendo en comunidades de fe y de amistad. Porque todo lo que hacemos en el cursillo gira en torno a Cristo, ¿sí? Y a su doctrina. Entonces, inicialmente son grupos de trabajo, pero finalmente se convierten en comunidades de fe y de amistad. Y las actividades, ¿qué se hacen? Pues, las reflexiones comunitarias de los rollos, ¿no? Después de cada rollo, cuando hay preguntas, pues se reflexiona sobre eso. Se comparten experiencias sobre el mensaje. Muchos de los participantes, cuando escuchan un rollo y comienzan a reflexionar sobre las preguntas, entonces se comienzan a dar cuenta un poco de cómo ha sido su vida y comienzan a conversar situaciones que han pasado o
situaciones que están presentes en su vida. Entonces, este compartir de experiencias básicamente es lo que genera esa confianza y esa sinceridad, digamos, entre todos, ¿no? Y es justamente lo que se quiere en Cursillo. Y bueno, en las noches, ¿no? Lo que hacemos son las reuniones conjuntas de las de Curia, o sea, las plenarias, ¿no? Y ahí, digamos, compartimos entre todos los grupos lo que hemos aprendido, cada grupo, de los rollos. Y esa experiencia de compartir es lo que va generando mayor cohesión, mayor afinidad, mayor sensibilidad, si se puede llamar así, entre todos los miembros del cursillo. Tanto los participantes del cursillo, los nuevos cursillistas, como del equipo dirigente con los nuevos participantes del cursillo. Bueno, el contacto personal, ¿no?, se hace a través de la comunicación. La comunicación un poco que uno más debe hacer, digamos, es la de escuchar, ¿no? Algunos somos, digamos, buenos para hablar, pero no somos tan buenos para escuchar. Y una de las cosas que más tenemos que hacer en Cursillo es escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Hay mucha gente que simplemente necesita desahogarse, conversarle a alguien lo que le está pasando, o de pronto pedirle al sacerdote guía sobre una situación particular que está viviendo. Entonces, la comunicación es la que logra ese contacto personal, ¿no? Tiene que ser, digamos, una comunicación bidireccional, pero preferentemente de escucha activa. También se hace un acompañamiento, ¿no? Los equipos o las de curias, ¿verdad? Siempre tienen un dirigente que está ahí para cualquier actividad. Cualquier actividad que se vaya a hacer, ahí están los dirigentes. Inclusive cuando se sientan en la sala de rollos o cuando van a la capilla, ¿verdad? Cada grupo está con su dirigente al lado. Entonces, el acompañamiento, ¿verdad? Es como decirle a la gente que está ahí, no te preocupes, tienes quien te ayude, tienes quien te soporte, aparte, digamos, de Dios que es el que nunca falla a nadie, ¿verdad? También está el equipo que te acompaña, digamos, en esta experiencia del cursillo. Se comparte, ya esto un poco redundante, pero compartimos experiencias y sobre todo en el tema ya, digamos, de las reflexiones, compartimos criterios cristianos, porque muchas de las veces cuando vamos al cursillo, estamos totalmente perdidos de lo que es un criterio cristiano y creemos que un criterio mundano, ¿verdad?, del mundo, que se ajusta, digamos, a nuestra comodidad, por decirlo así, creemos que está bien cuando en realidad es lo opuesto de un criterio cristiano. Y hacemos un diálogo profundo de tipo apostólico. Y digo diálogo profundo porque cuando estamos reflexionando es una cosa, es una historia, pero cuando hacemos oración y cuando vamos al Santísimo, ¿verdad? Hacemos ya un diálogo sobrenatural. Y ese diálogo es profundo, ¿no? Esta relación de contarle a Dios o de contarle a un hermano, ¿verdad? Algún tema, alguna cosa que necesitamos, debe llegar, digamos, a ser, digamos, lo más íntimo posible, ¿no? Y en ese sentido, digamos, me refiero a un diálogo profundo, ¿no? Y en el caso nuestro, pues deberemos procurar dar un diálogo de tipo apostólico, ¿no? Nosotros estamos llamados, igual que los primeros apóstoles, a anunciar la buena nueva, y cuando hagamos eso tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Muy bien. Los otros elementos que faltan son las oraciones y las celebraciones litúrgicas, ¿no? A través de las oraciones y las celebraciones litúrgicas, nosotros llegamos a ese encuentro con Dios. Obviamente, las oraciones y celebraciones litúrgicas nos permiten también encontrarnos con la gracia de Dios. Para aquellos que vamos a un cursillo y no nos hemos confesado muchos años, ¿verdad? El sacramento de la reconciliación nos permite en ese momento encontrarnos con la gracia de Dios. Cuando nos confesamos, el segundo día que ya comienzan las confesiones, nos permite llegar a ese encuentro con la gracia de Dios y con el mismo Dios. Y claro, estas oraciones, digamos, las hacemos en grupo, ¿verdad? Todos, pues de curia, pero las celebraciones litúrgicas las hacemos con nuestros sacerdotes.
Y aquí he puesto la foto del padre Emilio Monedero, con el cual fui a algunos cursillos, y algunos de los que están aquí también han ido al cursillo con él. Ya no está con nosotros, pero era un apóstol a carta cabal, ¿no? A tiempo y a destiempo. Sí, yo por lo menos lo extraño mucho, las experiencias que tuvimos con él, las conversaciones que tuvimos con él, pues decía mucho de lo que deberíamos ser nosotros como laicos, ¿no? Prepararnos como un sacerdote, sobre todo vivir la gracia de Dios, y demostrar a través de la vida y del testimonio, pues que nos preocupamos por los demás, ¿no? Por la salvación de los demás. Yo creo que el padre Emilio fue una de esas personas que en vida hizo todo eso, y seguramente desde el cielo también nos está ayudando ahora. ¿Qué hacemos en cuanto a las oraciones? Hay oración por el cursillo, palancas. Estas me refiero, digamos, a que recuerden que el recurso fundamental del cursillo es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se da porque Dios la derrama sobre el cursillo. Pero la derrama también porque hay mucha gente haciendo oración, haciendo palanca, antes de ir al cursillo, ¿no? Y gente que no conocemos también está haciendo oración en otros países, en otras provincias. De pronto hay un cursillo aquí en Guayaquil y en Ibarra están orando por nosotros, o en Manabí están orando por nosotros. Pero la oración por el cursillo se hace desde fuera del cursillo, ¿no? A través de las palancas. Y el equipo dirigente, ¿verdad?, es el que debe enseñar a rezar con el ejemplo, ¿sí? En las oraciones de la mañana, en las oraciones de la noche, en las visitas al Santísimo, que ya se comienzan a hacer, digamos, a partir del segundo día. La oración está presente en el cursillo, ¿sí? Y el equipo dirigente es el que tiene que enseñar a rezar. Por eso inclusive hay una píldora del rosario, ¿no? Y en esa píldora se reflexiona sobre el rosario, pero también se enseña a rezar el rosario. Muchas personas que van al cursillo no saben rezar el rosario. Entonces, el equipo dirigente se encarga de hacer eso. Y la oración siempre está presente en el cursillo. La Eucaristía diaria y también, digamos, de la parte de los sacramentos, la reconciliación. A partir del segundo día, justamente después del rollo sacramentos, ¿verdad?, el sacerdote pues comienza a disponer de espacios para confesar a aquellos que necesiten hacerlo y que quieren ese encuentro con Dios. O quizá, digamos, si ha pedido la ayuda de otro sacerdote, pues llega otro sacerdote que ayuda también a confesar a los participantes del cursillo. Entonces, esto es primordial, es un elemento clave, ¿no? Los sacramentos, estos dos en particular. Ha habido casos, y esto, digamos, como una experiencia, justamente con el padre Emilio, me parece también con el padre Miguel Ángel alguna vez, con el padre Luchito, con el padre Iván inclusive, ¿no? Ha habido casos de personas que no han sido, digamos, no han hecho la primera comunión. Y el padre Emilio o el sacerdote ha dicho, caramba, el cursillo es como hacer, digamos, el curso para primera comunión, ¿no? Y ha habido gente, digamos, que en cursillo, aparte de esto que he mencionado, de los dos sacramentos que tienen que estar presentes en todo el cursillo, pues se ha hecho, por ejemplo, primera comunión de alguien. Y creo que una vez inclusive una confirmación. Pero estos dos tienen que estar, ¿no? Sí o sí. Y también, ¿no?, aunque no es parte de un rollo, ¿no?, de la Virgen María, sí hay una devoción particular a la Virgen María. Por eso hay una píldora, ¿no?, del rosario, y se hace el rezo del rosario, ¿no? Ustedes, digamos, saben lo que es el rosario, tiene un contenido mariológico, cristocéntrico. Entonces, hay, digamos, una devoción a la Virgen en el cursillo. No se habla de ella en un rollo, pero siempre la tenemos presente para la buena marcha del cursillo, principalmente en las oraciones. Bueno, como quinto punto estaría, digamos, la fase del cursillo. Permítanme un momentito, se me movió esto. Entonces, el cursillo, ¿no?, se estructura básicamente como un proceso pedagógico, ¿no? Entonces, nosotros todos hemos ido a la escuela, todos hemos ido al colegio. Cuando estamos en una clase nos hablan de la pedagogía que tiene el profesor, o cuando, digamos, reflexionamos sobre una palabra del Evangelio, una parábola de Jesucristo, por ejemplo, ¿no?
Dice, caramba, la pedagogía que tenía el maestro para explicarles a los apóstoles con palabras sencillas, ¿no? De tal manera que los mismos apóstoles se respondan a las preguntas que se hacen. Dice de la pedagogía. Entonces, el cursillo está estructurado de manera pedagógica. Entonces, el proceso es pedagógico y tiene fases concretas, ¿ok? Además, el cursillo debe propiciar este triple encuentro que ya hemos mencionado. El encuentro con uno mismo, el encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos o con los demás participantes del cursillo. Y los objetivos que se pretende en el cursillo, que es un poco la conversión de las almas, ¿verdad? De manera sencilla, por decirlo así, no se consiguen, digamos, siguiendo el proceso pedagógico, sino que, digamos, de alguna manera o de alguna manera rígida, ¿no? Más bien los objetivos se van dando conforme la gracia se va derramando en el cursillo. Y digo esto porque ha habido cursillos donde ha habido gente que digamos, sigue un poco dura hasta el último día, ¿no? Y el último día, uno de los rollos del último día es cuando la gracia llega y la persona, digamos, se da cuenta y sufre esa transformación que queremos, ¿no? Como ha habido otros cursillos, ¿verdad? Donde la gracia se derrama sobre alguien, digamos, que tiene una situación particular, se derrama desde el primer día. Y se facilita mucho el proceso, digamos, del cursillo. Entonces, los objetivos, lo que se quiere lograr en el cursillo, no es que se obtienen de manera inalterable o rígida, sino que más bien eso se da en la medida en que la gracia de Dios se va derramando y va actuando sobre los participantes del cursillo. Bueno, ¿cuáles son un poco las fases? Voy a poner esto aquí. Ya. Hay una fase, digamos, las fases serían 4 en realidad, ¿no? Hay una fase de preparación, digamos, que es la que se hace la primera noche. Y luego hay 3 fases más, que son la fase de programación, la fase de desarrollo de la vida cristiana y la fase de proyección. Cada una de estas fases se da, digamos, en cada día del cursillo. El cursillo son, digamos, una noche y 3 días, por decirlo así. Entonces, en la primera noche comienza la fase de preparación y se hace un retiro de silencio. Recordarán ustedes la última actividad que se manda a hacer es el retiro de silencio, ¿no? Cuando nos vamos ya a nuestras habitaciones. Y luego están estas 2 fases, perdón, estas 3 fases adicionales, y finalmente, digamos, está la clausura. Obviamente, cada una de estas fases tiene objetivos, tiene elementos, tiene características, tiene un contenido doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, digamos, de alguna manera en detalle esto, cada fase. Entonces, en la fase de preparación, la que se hace la primera noche que uno llega al cursillo, en el caso, digamos, de Guayaquil, se hace así. Se hace normalmente en feriado, ¿no? Entonces, si el feriado, por ejemplo, es viernes, sábado y domingo, entonces se va el jueves en la noche. No sé cómo sea en otras arquidiócesis, pero de lo que sé, algunas lo hacen muy, muy semejante, ¿no? Entonces, en esta fase de preparación, lo que se hace, por ejemplo, es dar el rollo preliminar, que lo da el rector, o la charla preliminar, ¿cómo se llama? Se hacen 2 meditaciones, ¿no? Conócete a ti mismo, y también la del hijo pródigo. Dependiendo de la fecha en que se hace el cursillo, también se hace el Vía Crucis. Y esta fase de preparación, un poco lo que pretende es que cada uno interiorice su propia vida, ¿no? Entonces, a través de las meditaciones y del retiro que se manda a hacer en silencio, ¿no? Lo que se quiere es que cada uno medite sobre su propia vida, ¿no? Entonces, esto en particular se hace la primera noche. Recuerden que la primera noche la gente no se conoce, la gente, digamos, unos tienen unas expectativas o tienen cierta incertidumbre de lo que sería o de lo que van a vivir. Algunos inclusive no tienen claro qué es lo que van a vivir, aunque no debería ser así, se debería indicar qué exactamente va a ocurrir. Entonces, lo que se pretende es que cada uno descubra, ¿no?, la realidad de su propia vida, ¿no? Porque cuando casi al final de la charla preliminar uno dice, mira la película de tu vida, si es bonita o si no es tan bonita, te gustaría que todo el mundo la viera o no te gustaría que nadie la vea. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que cada uno descubra la realidad de su propia vida, ¿no? Y se sitúe, digamos, dentro del cursillo.
Aquí un poco también el objetivo básico también es, digamos, presentar de alguna manera, cuando hablamos del hijo pródigo, de conocerte a ti mismo, ya le facilitamos de alguna manera algo de lo que sería, digamos, vida cristiana. Entonces, esta es la primera noche. La segunda fase sería la fase de proclamación. ¿Ya? Entonces, aquí comenzamos haciendo, por ejemplo, oraciones en la mañana. Al terminar el día también hacemos las de la noche. Se aprende a rezar el rosario, por ejemplo, con la píldora del rosario. Se hacen meditaciones, ¿no? La meditación que hace el sacerdote en la mañana son las 3 miradas de Cristo. ¿Okay? Y los rollos que se ven, ¿no? Son ideal, gracia habitual, iglesia, gracia actual y piedad, ¿no? El último rollo del primer día de la fase de proclamación es piedad. Y se da inicio, ¿verdad?, a los rollos del trípode, ¿no? Digamos, la primera patita del trípode es la piedad, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, se habla de estos 5 rollos o de estos 5 primeros cajones. Al final de la noche se hace la reunión comunitaria de decurias, ¿no? Se analizan los murales o los periódicos que se llaman, y también se hace un examen de conciencia. Entonces, en el caso, digamos, de esta fase, lo que se pretende es comenzar ya a presentar un mensaje básico de la salvación, ¿no? Sobre todo a través de la gracia habitual, ¿no? Que es un concepto que muchos no lo conocen, no saben en realidad. Y también, digamos, cuando se habla del rollo iglesia, ¿no? Porque la gente tiene otro concepto de lo que es la iglesia, ¿no? No lo que conocemos ahora nosotros como lo que es la iglesia en realidad. Y de alguna manera también lo que pretendemos es facilitar ya o propiciar el encuentro de las personas entre cada uno, ¿no? Cuando ya estamos en las decurias y se hacen las reflexiones de los rollos, ya se va propiciando este encuentro cara a cara, persona a persona dentro del grupo, ¿no? Entonces los elementos, digamos, básicamente se le llama un poco a la persona a que entienda que es, digamos, el ser más inteligente de la creación, ¿verdad? No se le habla precisamente de Dios en el rollo ideal, pero se le dice, oye, tienes inteligencia, tienes voluntad, tienes libertad, eres la criatura superior, digamos, de todo lo que ha sido creado, y por lo tanto deberías tener un ideal, ¿no? En principio no entienden todavía cuál es el ideal, pero un poco se introduce eso, ¿no? Y luego se le hace ver el tema de la gracia, ¿no? Se le hace ver de que todos somos iglesia, se le da el concepto de iglesia, se le hace reflexionar sobre qué es la verdadera iglesia, ¿verdad? Luego se habla de las gracias actuales y se comienza ya con la primera patita del trípode, que es la piedad, ¿no? Entonces, este es un día, digamos, denso por la parte doctrinal, ¿no? El rollo gracia habitual, el rollo gracia actual, un contenido desde mi óptica bastante profundo y que tiene mucho peso, porque justamente lo que vamos a vivir en el cursillo es vivir lo fundamental cristiano, y lo que vamos a vivir después del cursillo, en el cuarto día, es justamente lo fundamental cristiano. Ok, entonces esto es un poco lo que se hace en la fase de proclamación, ¿no? Se resalta obviamente el papel nuestro como laicos, ¿no? El sacerdote, claro, con los 2 rollos místicos, pues, destaca lo que le corresponde a él, pero en los 3 rollos, digamos, rollos que les llamamos, nosotros los laicos destacamos, digamos, el papel que tiene el laico dentro de la iglesia, ¿no? Y cómo debemos, en caso, digamos, de la primera patita del tipo de la piedad, cómo podemos lograr esa cercanía o qué es lo que queremos hacer a través de la piedad, ese acercamiento a Dios, ¿no? Y los medios que existen para poder desarrollar, digamos, esta primera patita del tipo. Al final del día, pues se hace un examen de conciencia, pues antes de irnos a acostar, pues, obviamente se hacen las oraciones de la noche. Bueno, en el segundo día, por cierto, este primer día se lo suele llamar, cuando vamos al cursillo, el encuentro con uno mismo, ¿no? Luego está la segunda fase, ¿no? La segunda fase es fase de desarrollo de la vida cristiana. Nuevamente tenemos las oraciones de la mañana y de la noche. En las meditaciones, aquí aparece ya la figura de Cristo. Esto se hace el segundo día del cursillo, ¿no? Aquí aparece la figura de Cristo. ¿Qué rollos se dan? Serán el rollo estudio, sacramentos, acción, obstáculos a la vida de gracia y dirigentes. Entonces aquí aparecen las dos patitas del trípode, estudio y acción,
Y aquí está el rollo más largo de todo el cursillo, que es el rollo sacramento, ¿no? El rollo central de todo el cursillo, donde se ven, digamos, con cierto nivel de detalle, los 7 sacramentos. También al final del día se hace la reunión comunitaria de decurias, ¿no? Se revisan los murales, o los periódicos, como se llaman, y ya se comienza a hacer las visitas al Santísimo y se comienzan también a hacer las confesiones, ¿no? Lo que había mencionado hace poquito. Entonces, se tiene Eucaristía también, ¿no? Y, digamos, se hace todo esto. Y un poco el objetivo aquí es que los participantes comiencen a conocer a Cristo. El primer día es como el encuentro con uno mismo, ¿no? El segundo día es como el encuentro con Cristo. Por eso la meditación es la figura de Cristo. Y recuerdo esto tanto porque el padre Emilio, por ejemplo, sabía en esta meditación, se paraba y decía, a ver, ¿quién es para ti Cristo? Y nos preguntaba a todos, ¿no? Y cada uno intentaba dar una respuesta y el padre entonces sabía golpear la mesa. No, no es eso. Y entonces el objetivo final del segundo día es justamente que entendamos quién es Cristo o quién es Cristo para nosotros, ¿no? Es el objetivo del segundo día, ¿no? Y lo otro que yo creo que es importante en el segundo día es recordar, ¿no? Cuando hacemos la primera comunión se nos habla de los sacramentos. Recordar los sacramentos. Muchas personas, y esto inclusive es parte de un contenido de los rollos, ¿no? Muchas personas llegamos al cursillo y ni nos acordamos cuántos sacramentos son. Si nos confesamos, a lo mejor nos confesamos hace muchísimos años, o algunos que dicen una vez por año. O sea, tenemos poca práctica de los sacramentos, ¿no? Es más, desconocemos para qué sirven algunos tipos de sacramentos, ¿no? Como por ejemplo el de la unción de los enfermos, que es un sacramento de sanación. Entonces, aquí un poco el llamado, digamos, es a comprometernos un poco con Cristo, ¿no? Y, digamos, a ver también que el pecado, ¿no? El pecado es el gran obstáculo a la vida de gracia, ¿no? Y eso también se nos hace entender, pues, justamente cuando caemos en pecado, pues el sacramento que nos permite recuperar la gracia es la reconciliación, o la confesión, no quiera verse. Entonces, tenemos una clara idea el día anterior de lo que era la gracia, ¿verdad? Lo que son los sacramentos, ¿no? Algunos que restauran la gracia de la confesión. Y tenemos claro también que el pecado, ¿verdad? Los obstáculos a la vida de gracia es lo que nos aleja de Dios. Y finalmente se termina el día con el rollo dirigentes, ¿no? Haciéndonos hincapié en el tema de dirigentes cristianos. Y de alguna manera también nos hacen notar que todos los que estamos ahí sentados en el cursillo somos dirigentes. Y deberíamos, cuando salgamos al mundo nuevamente, pues, ser dirigentes o verdaderos dirigentes cristianos. Y viene la última fase, la fase de provisión y sesión. Esta ya es del tercer día, ¿no? También hacemos la oración de la mañana y la noche. La meditación ahí es el mensaje de Cristo al cursillista. ¿Sí? Esta es la meditación que se hace. Los rollos, ¿no? Estudio del ambiente, vida de gracia. Aquí un error mío, cristiandad en acción, seguro total y cursillista más allá de cursillista. Esta parte de sacramentos es un error mío. Entonces, estudio del ambiente, vida de gracia, cristiandad en acción, seguro total y cursillista más allá de cursillo. Se sigue haciendo visitas al Santísimo. Hay confesiones también, porque hay gente que el segundo día no avanza a confesarse o todavía no quiere confesarse, ¿no? Todavía tiene dudas, y entonces también se hacen confesiones el último día. Y obviamente se cierra con la Eucaristía, ¿no? Y en particular, digamos, aquí lo que queremos es que los cursillistas se encuentren con los demás, ¿no? Entonces, este triple encuentro con uno mismo, encuentro con Cristo, encuentro con Dios y encuentro con los demás, ese encuentro con los demás se realiza en este tercer día. Y lo que se le pretende un poco
dar como mensaje al cursillista es que este es el tercer día, hoy se acaba el cursillo y de aquí mañana o más de noche, ¿verdad? Ya vamos a estar nuevamente en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Y tenemos que proyectarnos, ¿no? Como cursillistas, ahora sí, conscientes de nuestra responsabilidad como iglesia, ¿verdad? Tenemos que proyectarnos y tenemos que insertarnos en los ambientes, ¿no? Tratando ahora sí de introducir toda esa experiencia, todo ese conocimiento y esa vivencia que hemos logrado en cursillo, incorporarla ya en el cuarto día en nuestros ambientes, ¿no? Y por eso los contenidos de los rollos, ¿no? Principalmente el de seguro total y el de cursillista más allá de cursillo. Y bueno, una vez que termina el cursillo, digamos, en la casa de retiro, ¿no? Nos dirigimos a, en este caso, en el caso de Guayaquil, siempre nos dirigíamos a Santa Gema, a Salón Parroquial, y ahí se hacía la clausura, ¿no? Los cursillistas antiguos reciben a los cursillistas nuevos, se sigue, digamos, lo que está en la guía del peregrino para hacer la clausura, y la clausura en particular es una oportunidad, una ventana para que ya los cursillistas comiencen a dar su primer testimonio. Porque se les pregunta, ¿qué ha sido para ti el cursillo? Bueno, y ahí dan varias respuestas. Algunos no tienen palabras, dicen para expresar lo que es el cursillo. Y también, ¿no?, se aprovecha y se los invita al postcursillo. Y ahí estamos ya en el método, sería en el tercer tiempo, ¿no? O sea, ya terminó el cursillo, ¿sí? Pero de aquí en adelante viene el postcursillo, ¿no? Y para el postcursillo también el movimiento tiene, digamos, funciones de servicio, tiene medios de perseverancia, para que el cursillista camine en movimiento, ¿verdad? Y se convierte, digamos, en fermento evangelizador dentro de los ambientes. Bueno, como conclusión entonces, el cursillo es un don, es un regalo de Dios, es un carisma, digamos, es como carisma, de una de las experiencias, creo que, por lo menos hablando de mi caso, una de las experiencias más grandiosas que existen, o que puede vivir una persona, el encontrarse con Dios, descubrir, digamos, un poco cómo ha estado llevando uno su vida, y entender, digamos, qué es ser cristiano o qué es lo fundamental cristiano. Bueno, tiene diversos elementos, ¿no? En primer lugar, lo que hemos dicho la clase pasada, lo principal de un cursillo de la gracia de Dios, eso es lo primero, ¿no? Y por eso se piden las palancas, se hace oración. Cuando se está haciendo, por ejemplo, rollos sacramentos, algunos del equipo dirigente van a la capilla, comienzan a hacer, digamos, palancas, oraciones, vía cruz y rosarios, para que se dé la conversión de los cursillistas en ese rollo, por ejemplo, ¿no? Digamos, también está el tema, digamos, de que nosotros respetamos la libertad, eso habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Entonces, la libertad, de alguna manera, es, digamos, una cosa que se respeta, ¿verdad? Y lo que se presenta a los cursillistas es, digamos, una opción, ¿no? Pero el peso de la verdad que tiene el contenido doctrinal de un cursillo y de los rollos, ¿no? O sea, es tan fuerte, ¿no?, que es absurdo que alguien se niegue, digamos, a aceptar esas verdades, ¿no? Porque son verdades realmente de peso, ¿no?, trascendentes. Bueno, el cursillo tiene, digamos, una única finalidad, digamos, que es que todos encontremos la gracia, que vivamos lo fundamental cristiano y que, digamos, a través del Espíritu Santo, de Dios, pues todos podamos tratar de caminar, de iniciar ese proceso de conversión y de caminar a la santidad, digamos, y luchar por nuestra salvación o trabajar por nuestra salvación. Y bueno, unos requerimientos, digamos, que tenemos que un poco conocer qué es lo esencial, ¿no? Lo importante del cursillo y lo que puede ser un tema de accesorio. También, digamos, esto que mencioné yo, de que a veces cuando estamos en el mundo nos olvidamos de algunas cosas, ¿no?, de todo lo que tenemos, y cuando encontramos a alguien en el cursillo que nos da un mensaje como este señor que les decía al inicio, ¿no?, que estaba recontra contento, lloraba de la alegría porque jamás había estado en una habitación así. Caramba, o sea, la capacidad de asombro, la humildad, el poder entender uno mismo que puede aprender muchísimo de los demás, poner esa predisposición, esa actitud, ¿no?,
esa disposición espiritual para que, digamos, Dios haga el trabajo en los cursillistas y también, y esto sí vale la pena reflexionar, también cuando se llama un cursillo al equipo dirigente, también es porque necesitamos el cursillo. No solamente los cursillistas que van al cursillo necesitan el cursillo, también el equipo dirigente, y por algo o por alguna razón estamos ahí al servicio de Dios. Entonces, humildad, predisposición es lo necesario, digamos, para que el cursillo dé los resultados que se esperan y tenga la eficacia, obviamente, con la gracia de Dios.